Uni Online te conecta al mundo. El día de hoy quiero iniciar un poco recordando lo que habíamos hablado la última semana y vamos a iniciar también un proceso de creación de concepto del cual hemos hablado tantas veces en el curso. Entonces, primero, debemos de recordar que hemos hablado mucho de que el sistema de aprendizaje debe estar basado en el razonamiento lógico, que tiene que tener aspectos creativos y que debemos de desarrollar los contenidos en espiral. Después planteamos algunos aspectos metodológicos que a través de las llamadas fases de aprendizaje vimos que es importante tener un equilibrio entre las tres fases de aprendizaje que hablamos: la fase de comprensión, la fase de fijación y la fase de aplicación. E hicimos algunos comentarios en relación a cada una de estas fases. Entonces, hoy después de esto, hablamos también, concluimos un poco la semana pasada, que al final lo que nosotros tenemos que lograr en el sistema educativo es que el alumno entienda. O sea, no es simplemente que el alumno repita las cosas, sino que realmente las entienda y que las haga suyas. Hablamos un poco del paradigma de la pregunta, y fuimos viendo cómo el paradigma ha ido cambiando a lo largo de estos últimos años, donde el sistema educativo inicialmente estaba orientado al qué y al quién. Más adelante, en la era industrial, trajo el cómo, y hoy, en una época de cambios, debemos de ir más al por qué. Estamos claros, que no significa que los otros tipos de preguntas hayan dejado de tener validez. Nosotros tenemos que seguir haciendo ese tipo de preguntas y de cuestionamientos, pero tenemos que llevar, decimos, a un mayor nivel de profundización, preguntándonos el por qué. Bien, vamos, dijimos también al final que el sistema educativo al final debía de lograr que nuestros estudiantes pudieran diferenciar entre los aspectos de verdadero y falso, que esto era una cosa muy importante hoy por hoy, porque los chicos tienen muchísima información ahí en internet, deben de tener claro, qué pudiera ser verdadero y qué pudiese ser falso. Y claro, también los aspectos posiblemente más de carácter relativo, como lo bueno y lo malo, y lo bello y lo feo. Bien, entonces con esto pues hemos planteado, que el sistema educativo debe de ser diferente. Ahora, claro, tenemos que experimentar esto. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un proceso. Uno de los primeros conceptos que nuestros niños deberán de manejar a nivel de primaria, principalmente después de cumplidos los 6 años, es el concepto de número. Ahora, en nuestra metodología, si nosotros queremos que el niño entienda el número, no vamos simplemente a venir e informar al niño qué es un número y vamos a ponerlos a escribir un montón de planas. Que el sistema tradicional mucho ha estado orientado a eso, Hacemos a los niños contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente, Le ponemos un montón de planas y con eso creemos que el niño ha hecho suyo el concepto. Y esto obviamente es falso, Porque lo único que el alumno está haciendo ahí es repitiendo las cosas. Entonces lo que quiero yo con ustedes hoy es compartir y vamos obviamente a hacer experiencias directamente con ustedes de un proceso y vamos a ir analizando dentro de ese proceso algunos aspectos metodológicos que mencionamos en forma teórica anteriormente, los vamos ahora a mencionar en forma práctica. Entonces, lo primero que nosotros debemos de tener claro es que el alumno debe desarrollar su capacidad para poder generar conceptos. Ahora, un concepto no se aprende simplemente con decirle al alumno, mire, esto es una silla,
o esto es un color, o esto es un tamaño. Tiene que haber una serie de actividades prácticas. ¿Se recuerdan ustedes que la fase de comprensión hablaba mucho de la manipulación? Hablaba mucho de la abstracción y el uso de simbología, porque al final todos los conceptos tienen que simbolizarse o darles un símbolo para podernos nosotros comunicar adecuadamente con el estudiante. Entonces veamos ahorita lo que pudiéramos comenzar haciendo. Por ejemplo, si nosotros queremos desarrollar el concepto y la simbología, pues nosotros podemos comenzar con actividades muy propias del contexto del niño. Por ejemplo, aquí tenemos una ilustración que muestra una escuela donde están sucediendo un montón de cosas. Entonces el niño puede, por ejemplo, puede inducírsele a que comience a platicar y a conversar de lo que él observa. Inclusive, verá, es recomendable que se pueda hacer una visita al mismo colegio donde el niño está estudiando para que él vaya viendo qué es lo que observa. Por ejemplo, aquí pues podrá observar unos niños jugando con la maestra, una maestra que tiene una pelota, hay un carro que está esperando pasar la calle, están unos papás despidiéndose de su hijo, en fin. Hay una serie de actividades que el niño puede ir ilustrando o conversando sin necesidad de generar ninguna información adicional de parte de nosotros. Conforme esto va pasando, podemos ahora simplemente venir, ¿verdad?, y completar un poco más la escena, ¿verdad? Una escena en el aula donde el chico tiene un montón de objetos y materiales y los niños pues pueden conversar qué es lo que observan. Y estoy seguro que un niño de los 6 años, por ejemplo, va a ver que ahí hay pelotas o que hay esferas, hay cubos, hay bancas, hay, yo qué sé, libros sobre el estante, hay un reloj, hay un cuadro, hay una maceta, hay 3 lápices sobre la mesa, otros 3 lápices sobre el lapicero, ¿verdad? En fin, hay un montón de opciones que el alumno puede observar y podemos comenzar a hablar, mira qué forma le vemos nosotros a esos objetos. Obsérvense que ahí nosotros no estamos dándole una información al alumno, sino que estamos haciendo una actividad que le va a permitir al alumno abstraer. Y conforme eso va pasando, ya podemos pasar a las siguientes ilustraciones, por ejemplo, que vemos ahí, pues ellos van a ver unas carteleras, qué formas tienen, pues hay cuadradas, hay triangulares, hay redondas, más abajo pues hay carros grandes, pequeños, un regalo grande, un regalo pequeño, una cosa grande, una casa pequeña. Se ve que simplemente a través de la actividad y de la acción, los niños van generando, ¿verdad?, nuevos conceptos y nuevas ideas. Pero claro, nosotros tenemos de alguna manera que ir formalizando esos conceptos. Entonces, parte de lo que nosotros utilizamos generalmente son las llamadas logifichas. Las logifichas son unas fichas, ¿verdad?, como las que tenemos en esta ilustración, y vamos ahora a aprovechar la oportunidad de repartirles estas fichas para que ustedes puedan conversar, puedan utilizarlas, ¿verdad? Entonces voy a pedir en los campos de San Cristóbal y el Sagrado Corazón que por favor repartan las logifichas. Vamos a hacerlo en grupos de 2 o 3 personas. Voy a darles una a ustedes. Allá podemos tener un grupo, 2, 3, y aquí tal vez que alguien de aquí abajo puedas tú integrarte a un grupo de allá arriba. Entonces, quiero que ustedes seleccionen dentro de esta bolsa las llamadas logifichas, ¿verdad?, que están ilustradas en esta cartelera, en la diapositiva esta. Ustedes van a encontrar dentro de este material también otro tipo de fichas. Esas las vamos a dejar un poco por un lado. Quiero por lo tanto que solamente seleccionen las fichas que ustedes tienen en la ilustración en la pantalla.
Entonces nosotros podemos darles esas fichas a nuestros alumnos, por ejemplo, y dejar que jueguen por unos instantes con ellas. Yo voy a dejar ahorita que ustedes las manipulen. Debo recordarles solo las fichas que están en la pizarra, las otras las dejan por favor por un lado y hagan ustedes lo que ustedes les plazca o consideren interesante sobre estas fichas. Y vamos a darles entonces unos 3 minutos para que ustedes jueguen, las vean, las investiguen, etc. Bien, vamos a regresar entonces nuevamente para acá, ¿verdad? Vamos a hacer un comentario. Yo pude observar algunos de los grupos que estaban trabajando aquí en este salón y vi que hubieron muchos, por ejemplo, que comenzaron a construir o a simular algunos objetos. Unos hicieron una casita, otros hicieron un arbolito, en fin, comenzaron a tratar de relacionar eso con conceptos que conocen de la realidad. Y hubo otros que comenzaron como a separar las fichas, ¿verdad? Algunos las separaron por color, por ejemplo. Otros pudieron haberlas separado por forma. Y otros pudieron haberlas separado por tamaño. Los niños con ustedes harían exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Qué estamos tratando aquí? Estamos utilizando un material ahora que ya es concreto, decimos es un material estructurado para poder generar el concepto de las características fundamentales que tienen esas fichas. Y entonces no está muy lejos, ¿verdad? Pensar que los niños fácilmente van a poder clasificar estas fichas en función de 3 características fundamentales: el color, el tamaño y la forma. Entonces obsérvense, digamos que comenzamos con un material concreto como podía haber sido el material que tenían en el aula, los objetos que tenían en los dibujos, donde ellos obviamente fueron buscando características de los objetos. Ahora ya hemos utilizado un material concreto y aquí es algo bien importante que quiero yo insistirles. ¿Se recuerdan ustedes cuando hablamos de la etapa de manipulación? Manipular no significa necesariamente que los objetos van a generar concepto. En el medio y en el contexto nuestro hay muchos materiales que se venden como materiales educativos que realmente no tienen una significancia en el desarrollo de conceptos, sino que se convierten más en actividades muy lúdicas, ¿verdad? Que simplemente es pasar el tiempo, ¿verdad? Y los maestros a veces creemos que estamos induciendo en ellos algún tipo de conocimiento o de concepto. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, en el tipo de material que se tiene. Estas logifichas, que se conocen también como los bloques lógicos de Dienes, que fue el primero que desarrolló esta idea, han sido materiales que se han utilizado ya por muchos años, principalmente para que el alumno aprenda a abstraer precisamente características de objetos. Entonces, después de que el niño, por ejemplo, conoce las fichas, pues nosotros podemos comenzar a hacer algunas de las actividades ya más orientadas, y decir, por ejemplo, mire, quiero que ustedes reproduzcan las ilustraciones que tenemos en esta hoja. Entonces el niño puede armarlas directamente en la hoja o puede simplemente reproducirla en sus cuadernos. Entonces voy a pedirles a ustedes que actúen como niños, ¿verdad? Y reproduzcan estas figuras
que tenemos aquí en la diapositiva con sus logifichas. Entonces la primera pues es una torre, a la derecha e izquierda tenemos un pajarito, abajo tenemos una flor y hasta abajo a la izquierda tenemos un carrito. Bien, ahora por ejemplo podemos pedirle a los niños que clasifiquen las fichas conforme la información visual que tenemos aquí, ¿verdad? Estamos viendo que vamos a separar las fichas por color y les decimos, mire, vamos a colocar aquí las rojas y vamos a utilizar el símbolo que tenemos acá arriba como el símbolo para representar el color rojo. Entonces, por ejemplo, aquí podemos observar, hay una manchita roja, entonces aquí en este cuadrado que tenemos acá, vamos a colocar las fichas rojas. Aquí tenemos el símbolo de azul, vamos entonces a colocar dentro de este cuadrado las fichas azules, sería esta región que está aquí, y así sucesivamente, el amarillo y el rojo. Entonces, aquí obsérvense que ya estamos induciendo, ¿verdad?, el concepto de color en el niño, que no es un concepto, digamos, fácil de poder representar con objetos no estructurados. Por ejemplo, si nosotros vamos a la realidad y le decimos al niño, mira, esta flor es roja, y a la par tenemos otra que más o menos es roja, ¿verdad?, o tiene un rojo diferente, y le volvemos a decir, mira, esta también es roja. Esto puede crear confusión en el niño, ¿verdad?, porque él ve que ambas son diferentes y sin embargo estamos diciendo que las dos son rojas. La ventaja de tener un material estructurado como las logifichas es que ahí no genera confusión, ¿verdad? Aquí las fichas rojas que hay o los objetos rojos van a estar dentro de esta región. Después podemos venir, ¿verdad?, y decirle, mire, ahora vamos a clasificarlas por tamaño. Y entonces vamos a definir o vamos a darle un símbolo a las fichas de tamaño grande y al concepto de pequeña. Entonces nosotros acordamos, ¿verdad?, llamarle grande con este símbolo que tenemos aquí, que es un muñequito con la cabeza vacía, ¿verdad?, y los brazos para abajo. Mientras que vamos a representar la característica pequeña con un muñequito que tiene los brazos para arriba y la cabeza llena. Observen que aquí es bien importante que este es un primer convenio, ¿verdad? ¿Hay alguna duda? Me estaba preguntando que ¿por qué grande? O sea, ¿por qué el muñeco grande tiene las manitas para abajo? Ahora, este es un convenio que nosotros hemos hecho. Si a nosotros no nos gusta este símbolo, nosotros podríamos ponernos de acuerdo y decirle a los niños, mire, grande lo vamos a representar por este símbolo y pequeño lo vamos a representar por este símbolo. Es un convenio, ¿verdad?, que existe entre las personas. Y la característica de tamaño está en la mente del niño independiente del símbolo. Y por eso es que cuando hablábamos del proceso de abstracción y de entender las cosas, la simbología es algo bien importante. La simbología es un convenio que existe entre las personas para representar un concepto. Como vamos a ver más adelante, ¿verdad?, el número 1, por ejemplo, existe independiente del símbolo que nosotros utilizamos para representar el número 1. Y es más, hay muchas civilizaciones que usan ese símbolo, mientras que hay otras que utilizan otro símbolo. Lo importante es que haya un acuerdo. Entonces nosotros hemos acordado usar estas, pero claro, cualquier otro grupo de personas podría, como decíamos, convenir otro símbolo.
Nosotros hemos utilizado este por muchos años y entonces lo hemos seguido utilizando, ¿verdad? Claro, hay muchos artificios que nosotros podemos utilizar para que el niño recuerde cuál es el símbolo, ¿verdad? Muchas veces le decimos al niño, mire, el pequeño tiene los brazos para arriba porque quiere ser grande, ¿sí? ¿Verdad? Él quiere alcanzar, pero no tiene nada que ver, ¿verdad?, con el concepto de grande y pequeño. Es simplemente un artificio para que él recuerde cuál es el símbolo grande y cuál es el símbolo pequeño. Y finalmente, ¿verdad?, podemos pedirle a los niños que clasifiquen por forma. Y entonces utilizamos los siguientes símbolos, ¿verdad? Este símbolo lo utilizamos para cuadrado, para triangular y para redondo. Entonces ustedes pueden clasificar las fichas, ¿verdad? Y ustedes van a encontrar en sus logifichas algunas tarjetitas que tienen esos símbolos. Esto le permite entonces al niño, obsérvese, ya comenzar a utilizar simbología para los nuevos conceptos que hemos creado. Y entonces eso ya permite una mejor comunicación con el niño. Por ejemplo, nosotros podemos comenzar a ponerles, ¿verdad?, ejercicios como los siguientes. Vamos a mover aquí el slide. Y entonces ya podemos decir, bueno, vamos a utilizar, arriba tenemos ya la simbología que vamos a utilizar. Tenemos primero la simbología para los tamaños, grande y pequeño, para la forma, triangular, cuadrado y redondo, y las manchitas de color. Y entonces ya podemos comenzar a utilizar, ¿verdad?, estos símbolos para representar características de objetos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, unas dos llaves. Entonces, ¿cuál es la característica que diferencia esas llaves? Pues es el color, el tamaño. Entonces decimos, bueno, aquí tengo la ficha grande y entonces pongo el símbolo de grande, y aquí tengo una ficha pequeña y entonces pongo el símbolo de pequeña. Y lo mismo podría hacer ahora con las siguientes. Aquí el patito es un patito grande, entonces obviamente tendré que usar el símbolo de grande, mientras que este será el pequeño, entonces tendrá los bracitos para arriba y la cabecita rellena. Entonces, obsérvense que el niño comienza ya a representar un concepto usando símbolos. Y aquí, por supuesto, ¿verdad?, también pequeña, grande y pequeña las bombillitas estas. Después aquí en la siguiente, pues ya los objetos, la característica que los diferencia es la forma. Entonces tenemos la forma cuadrada, la forma redonda, la forma triangular, redonda, cuadrada, redonda y triangular. Ya en los otros comenzamos, por ejemplo, a utilizar dos tipos de característica. Tenemos los libros, entonces tenemos ya un libro grande y rojo, y aquí tenemos un libro pequeño y amarillo. Entonces tendremos que poner aquí el símbolo de pequeño y... ¿dónde están aquí los colores? El negro, a la par del white, a la par de la T. Más adelante. Ah. Y aquí pues tendré que poner amarillo. En el otro pues tengo las banderitas, ¿verdad? Esta será una banderita pequeña y roja. Entonces tengo la mancha roja y tengo el tamaño pequeño. Y así sucesivamente. Y abajo ya lo hago con materiales concretos, que serían nuestras fichas, ¿verdad? ¿Cómo es la primera ficha? Pues es verde y redonda, la siguiente es cuadrada y roja, la siguiente es amarilla, perdón, azul y triangular, cuadrada y verde, y así sucesivamente.
A ver, ¿está San Cristóbal listo con su juego? Por favor, notificarme si San Cristóbal está listo con su juego. Solo necesito un sí o no. Sí, licenciado, buenas tardes. ¿Me escucha? Qué mala. ¿Me escucha, licenciado? Vuelvo a pedir por favor a San Cristóbal, ¿está listo con su juego? Sí, licenciado, buenas tardes. ¿Me escucha? ¿Estamos listos? Si lo hay aquí o no lo hay aquí afuera. Ok, gracias. Vamos a... el Sagrado está listo con su juego. El Sagrado está listo con su juego. Los objetos que vamos a necesitar es una hoja de papel con una tabla que tenga 3 columnas. Las reglas de nuestro juego son las siguientes. La primera es que tiene que ser un jugador por tabla. Siguiente, tienen que observar el número inicial de cada fila. En la tabla que podemos ver que tiene las 3 columnas, las iniciales NI significan número inicial, NF número final y OP operación, que es la que nos va a ayudar a encontrar el patrón. A partir del número inicial que encontramos en la primera columna, tenemos que establecer 3 operaciones en donde podemos utilizar la suma, la resta, multiplicación o división para que nos dé como resultado el número final que ahí les estamos indicando. Y la última regla es que para las operaciones únicamente pueden utilizarse los dígitos. Ok, ¿podrías hacernos una demostración del juego para que todos podamos comprender cómo funciona? El número inicial Es el 4. Entonces, como dice que a partir del número inicial tenemos que buscar tres operaciones utilizando suma, resta, multiplicación o división como resultado el final. Entonces, nosotros hicimos un ejercicio y las operaciones que encontramos fueron las siguientes. Como tenemos que iniciar con la primera operación es 4 más 9. Que era el número inicial y como número final nos da 3. La operación es 4 más 9. Ahí está una operación. La siguiente operación es 4 más 5. Que también nos da como resultado 9. Y la otra opción es 4 a 6 más 3, que también nos da como resultado 3. Ok, la regla no nos dice en ningún momento cuándo es cuando un jugador va a ganar o va a perder. Cuando completen las operaciones indica, entonces
entonces va a ser el ganador. Ok. Si esto fuera un sistema lógico como los que hemos tratado de establecer y de estudiar acá, tú podría tu equipo darnos un teorema, una consecuencia lógica a través de razonamiento deductivo a la cual podemos llegar a partir de las reglas. Hemos terminado de definir el teorema. Entonces, podría poner los demás equipos y al final. Excelente, muy bien. Vamos a proceder entonces a presentar el juego de Acatán. Gracias. Gracias, Manieros. Voy a cortarles el video para darles paso. Bueno, nuestro juego se llama Pongo y Respondo. Consiste en poder pasar, ok, más fuerte. Contamos con los siguientes objetos. Un dado que va a definir quién inicia el juego. 100 tarjetas de este tipo, correlativas del 1 al 100, que nos van a dar el resultado que debemos obtener de cada operación. Un tablero de 10 casillas, 5 y 5 para cada jugador, que son los indicadores de avance. El cronómetro que está en nuestro teléfono. 50 figuras con su valor, nos referimos a este tipo de figuras. Hay de 5 colores distintos, 10 figuras diferentes. Gracias. Y una tabla de valores de estas figuras en donde se le asignó a cada una de estas un valor numérico. 2 fichas de colores que cada una va a representar a cada uno de los jugadores. Las reglas de nuestro juego. Regla número 1. 2 jugadores. Este juego es para personas con edades comprendidas entre 6 y 99 años. Cada jugador selecciona la moneda del color que lo representará. Los jugadores lanzan el dado de forma alterna e inicia el juego quien obtenga el mayor número. Cada jugador toma una tarjeta por turno y la coloca con el número visible en la casilla correspondiente. El tiempo de cada turno es de 30 segundos, cronometrado. El tablero indica en cada casilla la operación que se ha de realizar en cada turno, ya sea suma o resta. Para cada operación, el jugador en turno consulta la tabla de valores asignada. La tabla de valores asignados a cada figura. El jugador en turno debe obtener 3 combinaciones que al ser operadas den como resultado el valor que tiene la tarjeta tomada. Si el jugador acierta con las 3 combinaciones, avanza a la siguiente casilla. De lo contrario, permanece en la casilla esperando nuevamente su turno. Gana el jugador quien llega primero a la meta. En este caso, el ejemplo que tenemos es 60. Entonces, si yo soy el jugador de este lado, debo buscar 3 combinaciones gráficas que me ayuden. Y bueno, yo soy de aquel lado. Si yo voy a hacer la operación suma, que es lo que voy a representar ahorita, el ejemplo que tomamos, puedo tomar el hexágono amarillo, que según la tabla de valores tiene un valor de 10, y el hexágono naranja, que tiene un valor de 50. El jugador no debe justificarlo, simplemente colocar la secuencia de figuras. Esta ya sería una combinación. Mi siguiente combinación sería el triángulo azul, que tiene un valor de 40, y
el verde que tiene un valor de 20. Entonces, nuevamente estoy acertando con la cantidad. Otra opción pudiera ser, a ver, ayúdenme acá, porque no tengo las figuras a la mano. Otra opción Para el 60. Ok. Otra opción para poder formar el 60. Un triángulo El triángulo amarillo. amarillo. Desde 1. 10. No, o qué figura es la del 10 de trabajo. Esta. Ajá, esa. Es un hexágono, ese ya lo ocupamos. Ya está ocupada en la primera combinación. La estrella roja. Ajá. Que son 25. 35, ¿dónde está? 35. Con el corazón azul. Estrella roja con el corazón de azul, ¿estaría correcto? Sí. ¿Sí? Y esa sería la tercera opción. Entonces, al hacer estas tres combinaciones, gana el jugador y tiene el derecho de poder caminar a la casilla. Pasa el siguiente jugador, toma de nuevo la tarjeta, verifica qué operación es la que tiene y sigue dando sus tres opciones. Y así estaría. Y el teorema sería el que los jugadores van componiendo los números con las cantidades que vaya sacando de acuerdo a las figuras. Entonces va comprobando si su respuesta es correcta o no, de acuerdo a las combinaciones que utilice con esa tabla de valores. Y así va viendo si su respuesta es correcta o no y va descomponiendo cada uno de los números que se le dan. Pregunta todavía. ¿Por qué dices tú que eso es un teorema? ¿Por A mí qué? me sonó como repetir las reglas del juego. No, se vuelve teorema cuando yo ¿Por qué? voy comprobando si en mis tres opciones voy formando el número 60, que es el asignado. Claro, pero eso es lo que la regla número no sé qué dice por ahí, que hay que formar el número que salió en la tarjetita. Sí. Pero es que es un teorema porque el niño está comprobando, está sumando, está operando y está obteniendo la respuesta. Y que como hay Pero diferentes alternativas. ¿Cómo deducen eso de las reglas del juego? Recuérdense que un teorema tiene que ser una consecuencia, tiene que ser un razonamiento de las reglas. Es que en este caso, el orden de las figuras o la combinación de figuras que el alumno utilice, que pueden ser varias opciones, no voy a decir miles porque estoy hablando de cantidades, sino varias opciones, van a comprobar que sí puedo llegar a esta cantidad. Entonces el orden, si yo pongo por Pero yo ejemplo, voy a comprobar un cálculo, pero eso no significa que sea una consecuencia de la regla. Pero si cumple con la regla que dice tres opciones que den el número, o que operando las figuras den la tarjeta, pero si usted cumple con esa regla que dé las tres opciones el mismo número, ahí ya lo Bueno, yo cumplo con las reglas, pero ¿cuál es la estrategia aquí para jugar? Dame una estrategia. ¿Qué debo de hacer yo combinar para las ganar probabilidades. y permitir que el otro pierda? ¿Qué hago? No porque voy 1 a 1. Sí, pero a la hora de hacerlo más ágil y de forma veloz y certera, yo puedo pasar de casilla. Bueno, pues entonces el otro también pasa de casillas y lo hace bien. Y después el otro, y después el otro. Entonces al final no hay estrategia. Sí, porque fíjese que es el alumno, el jovencito, ¿verdad? Que está jugando, lleva en la mente, va memorizando como las figuras. Ya las figuras no se pueden volver a utilizar. Una vez utilizadas, él ya no las puede volver a utilizar. Entonces eso porque él mentalmente también tiene que llevar como la secuencia de qué figuras se están utilizando, que ya se usaron y que ya no las ¿Pero eso sería una estrategia para ganar el partido o sería la suerte de la tarjeta que me salió? Es una estrategia, porque él desde un principio puede ir viendo cómo va jugando. Y como, es como en un juego, como en otro tipo de juegos que usted tiene que llevar como el conteo de las tarjetas que va utilizando. Agilidad mental, memoria, atención. Pero ese, ¿cuál sería el teorema? ¿Memorice las tarjetas? No, ese sería un ¿Cómo? Yo no sé realmente si se podría sacar teorema, pero la única forma de hacerlo es
jugar un montón, porque o sea, el teorema es, es un conjunto como de pequeñitas axiomas, ¿verdad? Pequeños axiomas que nos llevan a una conclusión. Por ejemplo, con lo que estaba haciendo yo. O sea, una parte del teorema podría ser que cuadrado pegado de lado con cuadrado reduce el perímetro en 2 unidades. Por ejemplo, eso podría ser un teorema. Exacto. Pero la única forma, o sea, simple y vista es difícil sacar un teorema de ahí, porque o sea, tendríamos que memorizarlas, o sea, si memorizo los colores, el color verde, están en entre 20 y 20, ¿qué? Ah, no, entre 11 y 20, ya podría ir por allá agarrando alguna estrategia. No estrategia, sino que no sé si ustedes son un axioma. Axioma es una regla, ¿verdad? Miren, aquí es donde no debemos de confundir lo que es un sistema lógico donde tenemos claramente nuestros objetos y nuestras reglas. Yo esto lo calificaría de una actividad. Y lo mismo podría decir del juego que presentaron anteriormente. Es una actividad que le va a permitir al alumno desarrollar habilidades numéricas. Pero no es un sistema lógico que me va a permitir concluir teoremas. Por ejemplo, voy a mencionar de los que yo vi en esta aula. El de los dedos me pareció que ese sí podríamos deducir algo, ¿verdad? No lo he jugado lo suficiente para saber, ¿verdad? Pero de alguna manera, si lo juegan suficiente, estoy seguro que a alguien se le va a ocurrir una estrategia. En este juego no hay estrategia. Depende de la suerte, depende del número que me sale. De lo único que yo puedo ayudarme a ganar es mi habilidad para calcular rápido. Pero eso no depende de las reglas del juego, eso es una habilidad del jugador. Entonces, ven ustedes la diferencia, ¿verdad? Y este es un poco lo que a veces nos pasa cuando nosotros educamos, que nosotros hacemos generalmente actividades, pero no desarrollamos procesos de pensamiento en el alumno. No estructuramos. ¿Sí? Ahora, aquí habría una pregunta. Una consulta. Si yo vengo y al inicio del juego, bueno, agarra, ¿cuántos son? 2, 4. Si agarro 5 tarjetas, coloco los números y ya luego ahí comienzo a descomponer. Ahí, ahí posiblemente podría haber una estrategia de saber cómo hacer para escoger las figuras para que me alcance. Ajá, entonces ahí sí se podría aplicar. Por ejemplo, el teorema. puedo pensarme que ahorita posiblemente la estrategia debería ser comenzar usando la de mayor valor para ubicarla en un lado, ¿verdad? Y que no se me quede después que no me cabe o alguna cosa así. Habría que verlo, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, gracias. Bien, vamos ahora a ir a San Cristóbal, por favor. Bien, nuestro juego se llama Jenga Matemático. Utilizamos los materiales comunes de Jenga, pero necesitamos verificar que el Jenga que utilicemos tenga los números a cada uno de los costados. Utilizamos solo un dado, no los 2 dados correspondientes a la Jenga. Y el primer participante lanza su dado. Por ejemplo, en este caso, obtuvo el número 2. Entonces, él retira el trozo de madera correspondiente al número 2. Lo busca y retira el número 2. Sin botar la torre. Él no puede botar la torre. El siguiente participante, que sería el participante número 2, agarra el dado, lanza el dado y el resultado en este caso es 6. Él decide y tiene que tener la estrategia de sumar o restarle la cantidad del compañero anterior, que en este caso era 2, para retirar un dado. Y tiene que andar analizando si el dado si suma, por ejemplo, en este caso sería 8. Si el trozo correspondiente al número 8 está en un lugar estratégico que puede derribar la torre, entonces lo resta. 6 menos 2, 4, entonces retira el trozo correspondiente al número 4.
Lo mismo realiza el tercer participante. Lanza el dado. En este caso es 2. Le va a sumar o restar la cantidad anterior, que era 6, y él decide si suma o resta y tiene que crear su estrategia de sumar o restar para quitar un trozo de madera que no derribe la torre. Comentarios. Es una actividad nuevamente, ¿verdad? Sí. Aquí no podemos pensar en una estrategia, ¿verdad? Porque es la suerte del número que le queda. Claro, el jugador necesita una cierta habilidad para calcular, para ver qué le conviene, pero no podemos garantizar cuál debería de ser la estrategia del jugador para garantizarse que va a ganar el partido. ¿Sí? De nuevo, es simplemente una actividad interesante y todo lo que ustedes quieran, que va a desarrollar mucha habilidad en el estudiante. Va a poder el estudiante sumar, restar, multiplicar, todo lo que nosotros querramos. Pero al final no hay un teorema. Entonces, fíjense, esta actividad nos enseña muchas cosas. Nos enseña que inventar algo, inventar un sistema lógico no es tan sencillo, ¿sí? Inventar todo lo que la gente ha hecho a lo largo de los siglos, de inventar la matemática que inventó, no ha sido muy fácil, ¿verdad? Y más un sistema que al final ha resultado ser tan coherente, ¿verdad? Y del cual podemos deducir tantas cosas y razonar tantas cosas. Entonces, les queda a ustedes de tarea revisar su juego, ¿sí? Ustedes deben de revisar y decir bien claramente cuáles son sus objetos y cuáles son las reglas. Ahora, cuando ustedes escriban las reglas, es importante que tienen que esforzarse en escribir un conjunto de reglas que cualquier persona que nunca haya venido a la clase sin ninguna explicación pueda al menos ejecutar el juego. Si ustedes logran eso, tienen un conjunto de reglas bien estructuradas. Uni Online te conecta al mundo.